Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Ulises Pérez Montesinos es médico cirujano ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Cuenta con alta especialidad en cirugía articular por parte del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE. Además, cuenta con Fellow de cirugía de hombro por parte del Hospital Universitario de Tohoku. Actualmente trabaja y radica en el estado de Oaxaca. El doctor Pérez nos hablará sobre ¿por qué persiste la inestabilidad posterior a un LaTarjet? Bienvenidos congresistas, soy el doctor Ulises Pérez Montesinos, cirujano articular y artroscopista. Hoy vamos a tratar el tema de ¿por qué persiste la inestabilidad posterior a un procedimiento de LaTarjet? ¿Ok? Pero primero, antes de ver por qué persiste una inestabilidad posterior a un procedimiento de LaTarjet, primero debemos de ver qué es el procedimiento de LaTarjet. Y el procedimiento de LaTarjet, pues como todos o algunos saben, es la transferencia de la coracoides del cuello al cuello glenoideo mediante una incisión longitudinal completa sobre el tendón del subescapular, la cual se va a fijar con 2 tornillos. Realizada inicialmente por el Dr. Bristow, posteriormente descrita por el Dr. Helfet en 1958, pero unos años antes la había modificado el Dr. LaTarjet con nada más agregando 2 tornillos más y haciendo más congruente el arco de la coracoides. Pero ¿cómo funciona el LaTarjet? La cirugía de LaTarjet produce lo que Paté denominó un efecto de triple bloqueo. Primero, ¿por qué? Hay una transposición de la coracoides que va a producir un bloqueo óseo mecánico a nivel del borde anteroinferior de la glenoides. El principal efecto estabilizador se produce por el cinturón que forma el tendón conjunto interactuando con la porción inferior del subescapular, va a ser un slinging, ¿sí? Siendo en abducción y rotación externa en el que va a presentar un mayor bloqueo. El subescapular y el tendón conjunto son los principales estabilizadores porque van a tomar una posición más horizontal al realizar estos movimientos y bloquear una posible luxación. El tercer mecanismo estabilizador es el reforzamiento capsular y el reparo del ligamento glenumeral inferior a la coracoides a través del ligamento coracoacromial. ¿Y dónde está indicado el LaTarjet? Pues tenemos algunas indicaciones, siempre está cambiando. Anteriormente nos habían dicho que nada más era para defectos óseos glenoideos superiores al 21-25%. Pero después vino el doctor Buchar, el doctor Itoy y el doctor Di Giacomo diciéndonos que no solo nada más con los defectos glenoideos superiores a un 21-25%, sino también nos entregaron los conceptos de lesiones de Hill-Sachs, off-track y on-track. Y esto aumentó más los criterios o en dónde está indicado el procedimiento de LaTarjet, y también está indicado en lesiones Hill-Sachs off-track con defectos glenoideos menores del 25% y lesiones Hill-Sachs on-track y off-track con defectos glenoideos mayores del 25%. Y por último, como cirugía de revisión en inestabilidades recidivantes posterior a un procedimiento previo. Entonces, ¿es efectivo el procedimiento de LaTarjet? Sí, es muy efectivo. Tiene un porcentaje general de recidivas entre el 9 al 14%, dependiendo de los estudios que existan, ¿sí? Pero sigue siendo más alto que las reparaciones artroscópicas, ¿sí? Perdón, sigue siendo más bajo que las reparaciones artroscópicas. Entonces, sí es un procedimiento efectivo el procedimiento de LaTarjet, pero a veces va a haber causas de inestabilidad posterior a un procedimiento de LaTarjet. Y estas las vamos a dividir en inestabilidad anterior e inestabilidad posterior. Y las causas de una inestabilidad anterior posterior a un procedimiento de LaTarjet las vamos a dividir en no unión del injerto de la coracoides, que quiere decir que no hubo una consolidación del injerto. Y esto es una de las causas más frecuentes en los diferentes estudios que existen, ¿sí? También puede haber falla de los implantes, o sea, los tornillos con los que fijamos el injerto pueden llegar a fatigarse y romperse, ¿sí?
Infecciones posteriores al procedimiento quirúrgico también es una causa común de una inestabilidad anterior recurrente. Laxitud capsular. Esto sí es muy importante porque muchas veces no se valora adecuadamente al paciente. Tiene una laxitud capsular excesiva porque puede ser que tenga algún síndrome de hiperlaxitud ligamentaria. Entonces eso nos va a condenar al fracaso para cualquier procedimiento que intentemos, ¿sí? Lesiones de Hill-Sachs no bien analizadas, no bien valoradas. Lesiones neurológicas posteriores al procedimiento. Puede haber lesiones del nervio axilar, ¿sí? Y técnicas quirúrgicas deficientes. Para realizar un procedimiento de Latarjet sí se tiene que tener cierta habilidad, ciertos conocimientos anatómicos. No cualquiera lo puede hacer de primera intención. Yo sí siempre les recomiendo que traten de intentarlo primero en un ejercicio sobre cadáver y entonces ya pasar a un espécimen vivo. Posteriormente, las otras causas de inestabilidad posterior en Latarjet, pues es las que causan una inestabilidad posterior, ¿sí? También entra aquí una no unión del injerto de la coracoides, que quiere decir que no haya osificado, no haya consolidado adecuadamente el injerto. Lesión labral posterior, a veces lesiones que no podemos identificar adecuadamente. Laxitud capsular y una inestabilidad combinada, una 360 grados, una inestabilidad posterior más una anterior combinada. Falla de los implantes, aunque no lo crean, es muy común esto, ¿sí? A veces ponemos demasiado torque a los tornillos, no son unos tornillos que sean de una casa comercial conocida. A veces nos encontramos con tornillos que ya vienen con deficiencias desde fábrica, ¿sí? Infecciones posterior a la cirugía, esto es muy frecuente. Lesiones neurológicas posterior al procedimiento quirúrgico y también una técnica quirúrgica deficiente. ¿Hay solución? ¿Hay tratamiento para esto? Primero hay que identificar la causa de la inestabilidad. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Primero tenemos que saber por qué hay una inestabilidad residual, ¿sí? Ya si determinamos que fue una falla de la técnica quirúrgica, una no unión del injerto, una falla de los implantes, se nos pasaron en la evaluación unas lesiones de Hill-Sachs, unas lesiones del rodete glenoideo tanto anterior como posterior, y una vez que identifiquemos una de las causas, vamos a poder ya continuar y poder proponerle un tratamiento al paciente. También es muy importante que tenemos que descartar una hiperlaxitud ligamentaria. Esto es fundamental. Si el paciente tiene hiperlaxitud ligamentaria, si tiene un síndrome asociado que tiene una hiperlaxitud ligamentaria, va a fracasar cualquier tratamiento. De hecho, fue un paciente que no se debió operar, ¿sí? También hay que descartar lesiones neurológicas posteriores al tratamiento. Yo sí a veces les recomendaría que se le realizara una electromiografía para descartar probables lesiones neurológicas. Hay que descartar infecciones asociadas y una vez de que ya hemos descartado causas, hayamos identificado la causa, hay que mandar al paciente primero a rehabilitación, ¿sí? Para que evitar una probable discinesia escapular por una hipomovilidad, ¿sí? Entonces hay que tanto enviar al paciente pre a la cirugía y posterior a la cirugía a rehabilitación. ¿Y qué tratamientos hay? Pues si la causa es de los tejidos blandos, pues podemos realizarle una reparación de tejidos blandos por vía artroscópica, ya sea que se esté asociado a una lesión del rodete glenoideo, del borde anterior o posterior, pues se puede realizar una plastía de Bankart. Si la falla fue en el injerto de la coracoides, pues hay que hacer una cirugía de revisión y hay que utilizar una técnica de Dijon-Havit. Ahí que es esta técnica, pues tomamos un bloque óseo de la cresta ilíaca y sustituimos el bloqueo que hace la coracoides, o que hacía el injerto de la coracoides, por un bloque de cresta ilíaca. Nada más que algunos lo critican porque ahí ya no tenemos el efecto de slinging que hace el tendón conjunto con el subescapular, pero pues si ya falló el injerto tenemos que sustituirlo. Y bueno, por último, conclusiones. Hay que tener un buen entendimiento de la función de Latarjet, ¿sí?
Hay que identificar las causas de la inestabilidad, esto es muy importante, hay que identificar por qué falló. ¿Sí? No todo tiene que ver con una falla de la técnica quirúrgica, puede haber una falla en la prevaloración del paciente, entonces hay que identificar muy bien la causa. Hay que determinar si la causa tiene un origen en la técnica, en el injerto o en las partes blandas, para así poder plantear un tratamiento final. ¿Sí? Y siempre es muy importante, hay que valorar posible hiperlaxitud ligamentaria, porque si la hay, va a fracasar cualquier tratamiento y tiene que ser tratamiento conservador. Y bueno, por último, yo soy de Oaxaca y los invito a visitar mi estado en este Día de Muertos.